Buenas noches, bienvenidos, mis estimados, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas, bienvenidos a la clase de hoy, 11 de febrero. Bien, jóvenes, vayamos empezando, estaba mirando el avance hasta la semana pasada, habíamos quedado en el tema, habíamos terminado el tema de estudio de mercados, ¿no? Inclusive le había puesto ahí, mirando las comunicaciones por WhatsApp, ¿no? Que teníamos esta semana que está terminando, más la próxima semana para recolectar todos los datos del estudio de mercado, ya que es un estudio, es una investigación de mercado, como lo aprendimos en la materia, es solo recolectar datos, ¿no es cierto? Que eso nos va a enganchar inclusive al tema de hoy, ¿ya? Bien, jóvenes, entremos a este nuevo tema. Este nuevo tema es tamaño y localización, así se llama, ¿ya? Este nuevo tema ya es otro capítulo más del documento del proyecto, una etapa más en el documento del proyecto, ¿ya? Y entonces ahí vamos, ya limpiamos toda la pantalla para que nos quede limpio el tema, ¿ya? Y vamos a tamaño y localización, ¿listo? Entonces hay dos partes en este tema 3, todo lo que es tamaño del proyecto, o sea, la capacidad de producción, ¿no es cierto? La capacidad de lo que se va a producir y vender al final, ¿listo? Y la otra parte es la localización. Todo lo que tenga que ver con locación también se le llama, ¿no es cierto? Todos los factores determinantes para fijar la localización de un proyecto. ¿Listo? Entonces empezamos con el tamaño. ¿Ya? Vamos a ver en qué parte encuadra, en qué parte entra del ciclo de vida del proyecto. Recordemos, el proyecto empieza y acaba en algún momento, decíamos, ¿no es cierto? Entonces, después de la idea, o sea, después de haber determinado la idea en aquello en lo que se quiere invertir, ya viene la etapa de preinversión, antes de invertir, ¿no es cierto? En la etapa de preinversión es cuando se elabora el proyecto, es cuando se diseña el proyecto, como se llama la materia. Recordemos, estaba la parte del perfil, que ya lo pasamos, ¿no es cierto? Que el perfil es la versión más resumida del proyecto, ¿no es cierto? La versión más preliminar del proyecto sin haber levantado ningún solo dato. Y en la parte luego del perfil, ya viene la etapa de prefactibilidad, o sea, donde todavía no se sabe si el proyecto será factible o no. ¿Ya? En esta etapa de prefactibilidad es cuando se hacen todos los estudios. En realidad, en eso consiste la etapa de prefactibilidad, en hacer todos los estudios de un proyecto. Recuerden, en la semana pasada, y el primer estudio que se hizo fue el estudio de mercado, que son todos los datos de mercado, de las 4P, precios, las características del producto, desde la materia prima, ¿no es cierto?, el producto competidor, ¿ya? Las características de la distribución hasta del cliente, ¿se acuerdan? Y luego seguiría el estudio técnico, ¿ya? Entonces, este tema de ahorita, el de tamaño y localización, ya es parte de este segundo estudio, el estudio técnico. Y entonces, en este estudio técnico, ya como su nombre lo indica, es cuando se detallan las especificaciones técnicas, los detalles técnicos del proyecto. En este caso de tamaño y de localización. ¿Listo? Entonces ahí nos quedamos, tamaño y localización, y ese es el tema de hoy. Y nos quedamos con la primera parte, lo que es tamaño. ¿Ya? Entonces, tamaño ya es una definición muy fundamental del proyecto porque de eso va a depender cuánto producir, cuánto vender y cuánto de dinero generar. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, el estudio de mercado es quien provee la información para estimar el tamaño del proyecto. Normalmente la demanda del proyecto en términos de cantidad de clientes, ¿ya? O cantidad de materia prima, que eso determina el tamaño del proyecto. Entonces, el tamaño, como decíamos, pues define la capacidad o el tamaño de la producción, ¿no? En términos óptimos, el tamaño, la teoría dice que no debe exceder a la demanda. Eso es más que claro. Pues entonces, si no hay más clientes quienes compren, no tiene sentido producir de más porque no habrá quien consuma, quien compre. ¿Entendido? Entonces, esta decisión del proyecto, del tamaño, hay una decisión que tomar aquí, debe basarse en criterios de máxima rigurosidad científica posible, evitar en lo posible las arbitrariedades, nada de suposiciones aquí, ¿no? Entonces, en lo más posible, porque si no estaríamos incurriendo
no en determinar un tamaño que después va a quedar capacidad ociosa o mal calculado. Después no se va a producir la cantidad que se pensó. Cualquier cosa de esa puede pasar. ¿Listo? Entonces, resumiendo, ¿cómo lo hacemos? Esto de determinar el tamaño de un proyecto en función de estrictos y rigurosos criterios de decisión, dice la teoría. Lo vamos a resumir en estos factores determinantes de la decisión del tamaño. ¿Ya? A ver, el primer factor decisor del tamaño es pues el tamaño del mercado. El tamaño del mercado, o sea, la cantidad de habitantes que hay en una ciudad. Por ejemplo, aquí en la imagen está de Santa Cruz. ¿Qué va a llevar a mí el que está buscando? ¿Qué modelito amiga quería? O de cualquier ciudad en la que se esté haciendo el estudio, o cualquier sitio de cobertura del proyecto, ¿listo? Es pues determinante el tamaño. Entonces, imagínense elaborar un proyecto para más gente en la cual no existe en esa ciudad y la gente no va a viajar de una ciudad a otra para nada más que para comprar tu producto de tu proyecto. No tiene sentido, ¿no es cierto? A ver, de esto les voy a ir dando ejemplos de la vida real que los vemos todos los días, ¿ya? Que nos van a ayudar a interpretar esta cuestión. A ver, un ejemplo respecto al tamaño del mercado, uno bueno y uno malo, ¿ya? A ver, un ejemplo malo, creo que se los he comentado ya, es el caso de Aqualán, por ejemplo. Aqualán, ¿no? Obviamente sin calcular el tamaño del mercado, vino un tipo, un español, y puso Aqualán, dijo, bueno, acá esta tierra tiene sol permanente, tiene un verano permanente que no tenemos allá en España, un español, y dijo, bueno, hagamos, y hizo su inversión enorme, considerando como si fuera España, y no tomó en cuenta el tamaño del mercado. Un mercado con cero tradición de playas, ni de broncearse, ni de nada de esas cosas, ¿entiendes? Y le tiró el monstruo ahí de Aqualán. Y ahí lo sé de cerquita porque mi colega estudiante de la maestría de proyectos justamente era mi colega, mi compañero de estudio, ¿ya? Y ese, por ejemplo, es una infraestructura enorme para el tamaño de la ciudad. Una ciudad con cero tradición en esa áreas de diversión, ¿entienden? Otro ejemplo clarísimo respecto al tamaño del mercado es, por ejemplo, y exacto, acertado, es el tema de Virubiru. El aeropuerto Virubiru, por ejemplo, me tocó a mí nacer y crecer con la evolución de Santa Cruz, ¿entiendes? Y el viejo aeropuerto que había, el Trompillo, era aeropuerto internacional y era todo ahí. Cuando se hizo el nuevo aeropuerto en ese entonces, Virubiru, que yo era chiquitito todavía, ¿ya? Me acuerdo yo revisando que se cumplieron no hace mucho, creo que el año pasado se cumplieron los 20 años de inauguración del aeropuerto Virubiru y sacaron a la luz los antiguos periódicos de la época que criticaban el monstruoso y gigantesco tamaño del aeropuerto sobredimensionado a la capacidad, a la demanda del mercado, que si antes estábamos en un galponcito en el Trompillo y entrábamos todos ahí, ahora cómo se les ocurre un aeropuerto de una cuadra, decían, ¿no? Y gastar tanto dinero en eso y no hacer una escuela o miles de escuelas o hospitales, en fin, era la crítica del momento. Sin embargo, en la inauguración, las palabras de inauguración del prefecto de la época, leyendo, yo decía que ese aeropuerto estaba diseñado según el tamaño del mercado, según una proyección creciente de los viajeros de la ciudad y el tamaño, el ritmo de crecimiento de Santa Cruz, y que ese proyecto estaba pensado y diseñado para no invertir más en él durante los próximos 20 años. Y miren ustedes, cabalingo, ¿no? ¿Qué estudio de mercado más bien hecho? ¿No? Recién le están aumentando, viendo yo el área internacional y otras áreas más, después de 20 años. ¿Entienden? Entonces, para eso sirve pues el estudio de mercado, que fue lo anterior que hicimos. Y ahora para determinar el tamaño del proyecto en función del tamaño del mercado. ¿Entienden? Ese es un criterio. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, la proyección de crecimiento, el proyecto tiene que acompañar esa proyección de crecimiento de la demanda sin proyecto y con proyecto, que fue lo que hizo Virubiru, por ejemplo, ¿no? Y si no se hace esto, va a ser un Aqualán ahí que va a estar, ¿no? Con capacidad ociosa y pérdidas a perpetuidad, ¿entienden? Que nunca va a lograr recuperar el dinero de su inversión, ¿ya?
Ese fue un primer criterio. El segundo, otro criterio, otro factor determinante del tamaño de un proyecto es los costos. Y los costos vistos en función de la capacidad del proyecto. Y aquí hay varios términos que tenemos que tener en cuenta. Uno es la capacidad de diseño. Obviamente esta capacidad de diseño para determinar el proyecto hay que tomarla en cuenta, ¿ya? Pero no es la que se ocupa. Le voy a dar un ejemplo, además del que está aquí. A ver, por ejemplo, chiquitito para que lo entendamos, ¿ya? Por la capa, si quiero vender un proyecto para vender jugos de fruta, ¿entiendes? O sea, a ver, una licuadora, la jarra de la licuadora tiene 2 litros, ¿no es cierto? Pero sin embargo, no es lo que se va a licuar, pues, ¿no es cierto? Porque va a haber, hay centrífuga, hay movimiento de giro, hay derrame, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, el equipo deberá comprarse a esa capacidad de 2 litros. La jarra, vamos a suponer que es la única jarra que se vende al día, ya 2 litros. Sin embargo, luego viene la capacidad de sistema, que está por debajo de la capacidad de diseño. Esto tiene que ver con el tamaño del proyecto, con la cantidad que se va a producir al final, ¿entienden? Entonces, la capacidad de sistema es la máxima capacidad que los trabajadores y las máquinas pueden soportar. Entonces, volvamos al ejemplo de la licuadora. Esa licuadora, a ver, vamos a suponer que se tarda, por decir algo, 1 hora en licuar una jarrada de jugo, para hacer número redondo. Si son 8 horas de trabajo, van a ser 8 jarradas, ¿no es cierto? Entonces voy a decir 8, pero sin embargo ya no son 8 porque vamos a tener entre que cargar y descargar y que por ahí la máquina se calienta y hay que dejarla enfriar. Ya no van a ser 8 horas. ¿Ah? Ni tampoco van a ser los 2 litros, ¿entienden? Hay que quitarle, no sé, 1,5 litros o no, ¿ya? Y hay que hacerla descansar y no van a ser 8 horas, van a ser 7 horas, por ejemplo. Entonces, fíjense ustedes ahí en el cálculo de producción, ¿no es cierto? Va a ser 1,5 litros por 7, suponiendo, ¿no es cierto? Que 1 por hora, como dijimos, ¿ya? Y después, por debajo de eso, de ese descuento, está la capacidad real, que es la capacidad de producción realmente alcanzable en las condiciones normales. La misma licuadora, sigamos con el mismo ejemplo, quedaban 7 horas, pero decíamos, a ver, son 7 horas por día y 200 días al año, 200 días comerciales de producción al año, pero hay una Semana Santa por ahí, hay un feriado cívico por ahí, entonces ya no van a ser 200 días, lo que realmente se va a alcanzar van a ser, no sé, pues redondémoslo en 100. Entonces, esa es la capacidad real con esos descuentos que normalmente ocurren. Y por último está la capacidad empleada, que es lo que realmente se logra. Decíamos 1,5 litros, pero para no derramar y no sé qué más, 1 litro. Entonces va a ser, resumiendo con todo fíjense, con todo lo que empezó, la capacidad de diseño 2 litros por jarra, 2 litros por, ¿no? La jarra de la licuadora, por 200 días, esa es la capacidad de diseño, así hay que calcular, pero hay que restarle todas las mermas y al final terminamos con que 1 litro, y ya no por 200 días, sino por 100 litros, entonces van a ser, por 100 días, quiero decir, van a ser 100 litros. Y ese es el ingreso que interesa, ese es el tamaño realmente empleado por un proyecto. Entonces, cuando hacemos proyectos, entra en evaluación todos estos parámetros, por cierto, para determinar la cantidad exacta de lo que se va a producir, porque lo que determinemos ahora tiene que ver con el ingreso después, ¿ya? Yo les cuento otra mía, ya no tan ejemplo, ya uno de la vida real respecto a esto mismo. A mí me tocó hacer un proyecto de tostado de sésamo. Antes era artesanal y lo hacíamos ya de manera industrial. Mía fue la idea y me dijeron mi jefe, haga usted el proyecto. Entonces me tocó hacerlo, pues, ¿no es cierto? Cuando me tocó hacer en la cantidad que es el siguiente tema, el quinto, la disponibilidad de la materia prima, había una capacidad para procesar, fíjense ustedes, ya, 500 kilogramos de sésamo por día. Perdón, 400 por día. Ya, listo. Entonces, a ver, yo busqué la máquina y busqué una tostadora de tambor, parecida a esas mezcladoras de cemento, ¿han visto, no ve? Hay en camiones, hay donde mezcla el cemento con la arena y compañía. Y lo mismo para hacer el tostado, se le pone, ¿no? A gas, ahí las llamas, ventiladores y giratorios para que el tostado sea homogéneo, la calidad estándar del producto. Entonces, tenía yo 400 kilos para tostar por día.
Buscamos máquinas en todos lados, Alemania, China, Japón, y al final compramos una brasilera. Había un tambor de 500 kilos. Recuerden, lo mío, mi meta era 400 porque no había más materia prima, que era el quinto punto. Pillamos una de 500, era la capacidad de diseño. De 500 en sistema teníamos que quitarle 50 kilos. Al final quedó ya no en 500, sino en 400, fue lo real, ¿no es cierto? Para que gire y pueda tostarse de manera homogénea, le fuimos quitando, ¿no? Bueno, era al final 400 kilos, que era lo que yo tenía. Entonces, de esa manera compré la máquina de 500, considerando todas las mermas que puedan haber, ¿ya? Y teníamos capacidad para, igual, lo mismo, el año comercial o el año de producción, 200 días. Entonces, era, fíjense, 400 por 200 días. ¿Ah? 2 por 4, 8, ¿no es cierto? Y al final no eran pues los 200 días, ¿entienden? Que había que paro cívico, que Semana Santa, y con todo ello al final no terminamos en 200 días, siempre terminamos en 180 días, ¿ya? Y ese era mi tamaño de mi producción, ¿no? Multiplicando entonces 400 kilos por 180 días y descontándole de los 500, de la capacidad de diseño de la máquina, más del sistema, que el enfriamiento, que mantenimiento no sé cuántos días, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Entonces, esos 400 kilos en 180 días era el tamaño de producción de mi proyecto y era la fuente de ingresos que iba a generar mi proyecto. ¿Entendido? ¿Ya? Ese es el razonamiento que hay que hacer haciendo acá entonces, ya cuando se planea un proyecto. Este otro criterio, capacidad ociosa, ya es más complicado usarlo. Ahí nomás lo vamos a dejar, ¿ya? Y no lo vamos a usar. ¿Listo? Y eso fue entonces el otro criterio, el segundo criterio para definir el tamaño de un proyecto, que es, ¿no?, de rigurosa decisión, dice la teoría, ¿no? El otro, la disponibilidad de la tecnología. En proyectos, cuando se habla de tecnología, estamos hablando de dos cosas. Tecnologías duras, las máquinas, los equipos. Tecnologías blandas, el conocimiento para manejar esas máquinas. ¿Entendido? Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de que si las máquinas están disponibles y que si las máquinas, dependiendo de qué máquinas usemos para que procesemos más o menos. Entonces, si hacemos, por ejemplo, si hacemos una panadería, y hacer la mezcladora, la mezcla de la masa la hacemos manual, esa es una tecnología artesanal. Y si lo hacemos con máquina mezcladora, esa es otra tecnología más industrial. Entonces, vamos hablando de tecnología, vamos desde lo artesanal, semi-industrial a totalmente industrializado. Entonces, dependiendo de eso, ¿ya? Se ocupará una u otra máquina, ¿no? ¿Entendido? Por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo del sésamo. Antes, en la empresa, cuando yo llegué, hacíamos sésamo tostado, pero lo hacíamos de manera artesanal. Tostábamos en grandes pailas, una persona aquí, otra persona allá, le poníamos huevo y empezamos a tostar. Pero después quisimos exportar y dijimos en calidad estándar, porque a veces antes artesanalmente salía un poco más tostado, otras veces otras veces menos tostado. Sin embargo, con la máquina es igual que un microondas, ¿no es cierto? Se le pone en el tablero tantos minutos, tanto de viento, tanto de velocidad de giro y punto. Y la máquina se apaga según la programación que uno le dé y sale el producto totalmente uniforme todas las veces. Entonces, de eso depende la tecnología. A eso nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, dar las especificaciones de la calidad que se quiere o las características que se quiere del producto, cualquiera que sea, ¿no? Y qué máquinas necesitamos. Muchas veces las máquinas, ¿ya? Ya no son limitantes pues para definir el tamaño del proyecto, pero sí para determinar qué tipo de máquinas usar, ¿entendido? Otro factor determinante del tamaño de un proyecto es el financiamiento, o sea, la cantidad de plata. Muchas veces, a ver, no tenemos más plata más que $10,000 y en función de eso vemos hasta dónde alcanza el proyecto y vamos a producir hasta donde alcance. Ese es el criterio acá, ¿no es cierto? Entonces, si no hay más dinero para producir más volumen o más cantidad o atender más clientes, listo, ahí termina el proyecto, ese es el tamaño, ya es la capacidad que podemos producir, listo. Pero ahora en proyectos la idea es, además del dinero propio de financiamiento que uno tiene, es
apalancar, ¿no es cierto?, financiamiento de entidades financieras, ¿no?, de entidades bancarias, ¿ya? Entonces, no lo pongamos esto como limitante, sino más bien como, ¿no?, como, como, como una definición de definir que el financiamiento se consigue un porcentaje, 20%, 30% con recursos propios y el resto con financiamiento. En realidad, para eso se hace un proyecto. ¿Listo? Este otro criterio, disponibilidad de la materia prima, cuánta materia prima hay, este es riguroso. Por ejemplo, puede ser bueno y puede ser malo. Ahí les doy mis ejemplos míos que me tocó vivir, por ejemplo, y que sirvan de ejemplo al criterio este. A ver, en el proyecto ese de Sésamo les decía, la disponibilidad de la materia prima, cuánta materia había en oferta en el mercado local boliviano, fue determinante en ese caso al proyecto, porque el sésamo es un cultivo escaso en Bolivia, que algunos lo cultivan en ciertas regiones. Los menonos, por ejemplo, en la Chiquitanía lo hacen ya, y unos cuantitos más. Entonces, no hay más oferta de materia prima para procesar, para hacer sésamo tostado y todo eso. Entonces, había, me acuerdo, ya, eh, tantas toneladas al año y en función de eso no había más que procesar y se acababa. Entonces mi proyecto fue del tamaño de la cantidad de sésamo que había en el mercado local. ¿Listo? ¿Ya? Entonces si el mercado oferta 50 unidades de lo que sea, pues el proyecto no puede exceder ese tamaño porque no se quedaría sin qué procesar. El otro, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Me tocó, creo que les he comentado ya, ser parte del equipo técnico que elaboró el proyecto para el ingenio Aguaí, el ingenio azucarero Aguaí. Ahí, por ejemplo, a mí me tocó hacer el estudio de mercado. Se determinó de que había suficiente materia prima como para abastecer ese ingenio azucarero y 4 ingenios más. O sea, en otras palabras, las condiciones de clima, suelo, manejo de las tecnologías en producción de caña, garantizaban la oferta suficiente ya de materia prima como para uno, para dos o para tres ingenios más. Por lo tanto, a ese no fue criterio limitante para el tamaño de ese ingenio Aguaí, por ejemplo. Ya más que todo ya fue el tamaño del mercado, donde el azúcar era para abastecer el mercado boliviano y lo que sobre por ley es tratar de exportarlo con permisos y tanta cosa, ¿no es cierto? ¿Listo? A ver, jóvenes, hasta aquí. Estos 5 criterios o factores determinantes del tamaño de un proyecto son los principales y más influyentes factores para decidir el tamaño de un proyecto. Entonces, ya, en realidad, ¿cómo se hace esto? Se hace pues un análisis combinado de todos estos factores, ¿entienden? Como lo hemos venido más o menos explicando y dando ejemplos, ¿ya? Se hace el análisis combinado de estos principales 5 factores determinantes del tamaño y en función de eso se determina el tamaño de un proyecto. Lo importante acá es que tiene que estar determinado, cuantificado, dicho en otras palabras, el tamaño del proyecto, o sea, cuánto voy a producir. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cuánto voy a producir? Porque lo que viene después ya será producir en función del tamaño que estoy diciendo acá. Si dije en todos estos mi análisis de que voy a elaborar, producir 50 salteñas por día durante 200 días al año, pues listo, ese es el tamaño de mi proyecto. Si digo que voy a atender, vendo un servicio de lo que sea y digo que el tamaño del mercado, hay tantos clientes ahí insatisfechos y con la necesidad de ese servicio, pues esa cantidad, 100, 200 o 300 clientes, ese es el tamaño de mi proyecto. ¿Entendido? Listo, jóvenes. Eso es tamaño, ¿ya? Tamaño del proyecto. Después hay otros criterios que los vamos a pasar nomás, ¿ya? Ya que son más para más a niveles más avanzados de proyecto, para maestría, cosas así, ¿ya? Y eso fue tamaño del proyecto. Bueno, el otro gran factor de el estudio técnico es la localización o locación, ¿ya? Ahí vamos. Localización entonces. La localización del proyecto no es más que decir la ubicación geográfica, dónde va a estar. Pero obviamente decidir aquello tiene nomás sus niveles de análisis, ¿ya? Y de rigurosidad científica para determinarlo. Entonces la zona geográfica, por razones climáticas, que el clima y todo lo demás, ¿no?
La localización del proyecto es clave según los costos, porque lo que decidamos aquí va a influenciar en los costos. Y de ahí ya no se puede. Recuerden, un proyecto una vez se ha establecido, ya es muy difícil moverlo, ¿entienden? ¿Ya? Entonces, en la localización, dos grandes parámetros hay que tener en cuenta, ¿no? La macro y la micro localización. ¿Ya? Vamos con la macro primero. La macro localización se refiere al área geográfica, por razones climáticas, el oriente, ¿no? O los valles, o altiplano, o Amazonía, o Chaco, en fin, ¿ya? Entonces, esa es la macro localización. O tal vez por zona, en el tramo de la carretera, pero en la zona 1, en la zona 2, no, en fin, ¿entienden? Cualquier criterio macro de localización hay que explicarlo, ya en este capítulo, ¿ya? Después está la micro. La micro ya se refiere a lo chiquitito, al lote, al terreno. Entonces acá ya empezamos a pensar en diversos criterios de acceso, de conectividad, ¿no? Y otros parámetros, ¿no? Que acceso a la calle y todo eso. Entonces, resumiendo, ¿ya? El análisis de la localización debe hacerse en función de estos criterios, ¿ya? Estos 6 principalmente. Uno es la materia prima, o sea, la cercanía a las materias primas. ¿Listo? A ver, muchas veces los proyectos tratan de hacerse pensando en estar cerquita a su materia prima, sobre todo cuando la materia prima es perecedera, difícil de transportar, ¿no? Entonces hacen su proyecto, su inversión cerquita de la materia prima. Por ejemplo, en el caso del ingenio azucarero de Aguaí, que les daba el ejemplo, este fue el criterio de localización más principal que primó para decidir dónde poner el ingenio. Lo ponemos aquí, en el centro cañero, con acceso a caminos y todo lo demás, ¿entienden? Para que sea fácil, ¿no? Transportar la materia prima, que es la caña, que es voluminosa, que es perecedera, que se fermenta, etcétera, etcétera. ¿Entienden? ¿Ya? Otro criterio para la localización es la mano de obra, la disponibilidad de mano de obra. Bueno, esto es teórico, ¿no? Que acá no hay mucho drama por eso, porque los obreros van donde tengan que ir, cuestión de trabajar. Y no es igual que en Estados Unidos, que un estado vale el día, el día vale tal tarifa y en otro estado el día vale tal, o la hora vale tal tarifa. Acá es el jornal, por las cuestiones de ley laboral, ¿no es cierto? El jornal vale lo mismo en Santa Cruz, en Tarija o donde sea. ¿Listo? Por lo tanto, esto no es un factor determinante la mano de obra, que la gente no quiere ir porque es lejos o cosas así, no. Los obreros van a ir, ¿entienden? Entonces, esto es poco importante. El otro es la ubicación de los consumidores, o sea, ¿dónde está el cliente? Muchos proyectos hacen su inversión pensando en estar cerquita del mercado consumidor, ¿ya? Entonces eso evita distancia, ¿no ves? Cuando el producto terminado es frágil, tiene que estar cerquita ¿no? de su cliente. Por ejemplo, este es el caso de la cerámica, por ejemplo, ¿no ves? Tratan de ubicar la cerámica, dado que el producto, los ladrillos, las tejas son muy delicados para transportar, y tratan de estar cerca de sus consumidores. Peor productos, ¿no? Voluminosos, pesados, ¿no? Donde la logística, el transporte, la P de plaza, como se dice, es complicado. Sin embargo, hay otros que no. Cuando el producto está envasado, no importa dónde esté el producto, total se trajina nomás. A ver, sobre esto, ya yo tengo una experiencia de trabajo realmente buena como para dar, que nos sirva de ejemplo. A ver, en esa misma empresa donde yo trabajaba, que vendíamos sésamo, pues le vendíamos sésamo también al mercado local, al mercado boliviano, ¿no? Al subsidio, por ejemplo, estaba en el subsidio. No sé si alguien ha visto por ahí algún familiar que ha tenido su bebé, su hijo, una mamá, ¿no? La canasta de subsidio prenatal y lactancia. Por ejemplo, ahí había sésamo, había frijol, había maní, tanto grano, todo eso se los vendíamos nosotros, ¿ya? A ver, y los lecheros también, pues, ¿no es cierto? Que al final la canasta ya no terminó siendo para el bebé, sino más principalmente para la madre, que es quien en la primera etapa alimenta al bebé. Ese era el criterio, ¿no es cierto?, del Estado. A ver, y los lecheros que le vendían decían, bueno, queremos vender leche. Y como teníamos contacto con el Ministerio de Salud, queremos hacer leche. Pero pues, hagan más leche, envasen más leche, pero ¿a quién se la vendemos? No había quien más consuma. O sea, el mercado, ¿ya?
no había más. Entonces dijeron, bueno, industrialicémosla, hagamos leche en polvo y el Estado, como Estado le garantizamos exportar la leche en polvo. Listo, entonces hacerla, hagamos entonces, produzcamos leche, ya está, listo, producir leche para hacer industrializar la fábrica de leche en polvo. Bueno, y empezó, yo le digo, hagamos un proyecto, como yo doy la materia, era el entendido, era parte del directorio de los que le vendían al subsidio y todo lo demás. Hagamos, ya listo, lo hacemos, no puede, no es lo hacemos, le digo yo, esto lo tiene que hacer un especialista en proyectos. Bueno, entonces ya me encomendaron a mí, conseguí un colega en la maestría de proyectos que haga el proyecto. Ya listo, el colega lo estaba haciendo el proyecto, un capo en proyecto, ¿no? Y llegó la hora de la decisión, oye, che, de la localización, en lo que estamos ahorita. Y dijo Santa Cruz, bueno, el proyecto debe estar cerca de la materia prima. Y la materia prima, la leche, está en Santa Cruz. Santa Cruz produce 1.000.000 día de litros y La Paz 100.000, o sea, el 10% nomás La Paz. Y los paseños dijeron, no, el proyecto tiene que estar acá, cerquita de los consumidores. Allá ustedes son una ciudadcita nomás y acá somos 2 ciudades juntas, La Paz y el Alto, y somos el doble de habitantes. Allá ustedes son 2 millones, acá somos 4. Uy, caramba, y empezó la pelea. Y vinieron los cochabambinos y dijeron, bueno, para que no se peleen, póngalo en la mitad del camino, ¿no es cierto? Ahí tenemos clima para leche holandesa y los venianos también, y queremos ponerlo en el Beni, porque allá hay praderas naturales. Uy, si se armó la pelea, les cuento, ¿ya? Bueno, la cuestión es que, ¿no? Con mi colega nos miramos y decimos, bueno, apliquemos los criterios de rigurosa decisión, que es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? A ver, enseguida entonces vamos a ver cómo fue que salimos de esta, pero el análisis estaba, ¿entendido? ¿No? La leche, entonces, materia prima, Santa Cruz, la leche, 1.000.000 día y con capacidad de duplicar en un ratingo si es que había dónde vender, ¿no? Porque la PIL ya no compra más porque no hay más cupo, no hay quien se tome esa leche, pero si la industrializamos, cambia la cosa, ¿ya? Y los consumidores. Bueno, el otro criterio es el de transporte, que un proyecto busca los accesos rápidos, permanente circulación de vías de transporte, que fue lo que primó, por ejemplo, en el ingenio Aguaí, ¿no? Por eso fue que estuvo al centro la materia prima, y no solo al centro, sino en las zonas de permanente camino, fue que al final terminó poniéndose, ¿no ves? En Fernández Alonso, como ya sabemos, ¿no ves? Y después están los criterios de normas. Hay normas que restringen. Si vamos a poner un proyecto industrial, pues va a dar al área industrial. Si vamos a poner un proyecto de ocio, de diversión, un boliche, una cantina, la ley dice que tiene que estar a 100 metros de una escuela o un hospital, etcétera, etcétera. Entonces hay la normativa, hay que tomar en cuenta la normativa, que hay que sacar los permisos y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y por último, la topografía. Si el proyecto necesita un sitio plano, pues vamos y buscamos un sitio plano, peor si es para hacer una cancha de fútbol. Por ejemplo, Aqualance, eso sí hizo Aqualance, puso ahí y porque había una pendiente ahí que le facilitaba los toboganes, ¿no ven? ¿Ya? Entonces la topografía, ¿ya? Aquí, por ejemplo, me acuerdo yo de uno de los futbolistas que fueron al Mundial hace más de 20 años, creo ya, ¿no? El Chocolatín Castillo se llamó, ya murió ese futbolista, ¿no? Que era de Coripata, los Yungas, y él prometió que cuando se jubile iba a poner cancha de fútbol en su pueblo. Y volvió a su pueblo y después puro serraní y no pudo poner su cancha de fútbol allá por cuestiones topográficas y al final se tuvo que ir al Alto de La Paz. ¿Entiendes? Entonces fue una limitante esta cuestión para su proyecto, ¿ya? Entonces, jóvenes, esto de máxima rigurosidad, ¿ya? Hay varios métodos para hacerlo, rapidito, ¿ya? Y a la vuelta lo hacemos en ejercicio. Hay uno que es calificando, ahí nomás no lo vamos a ver al detalle, lo hacemos a la vuelta en Excel. Hay uno que es calificando y el que tenga la mayor calificación, en ese sitio va a dar el proyecto, ¿ya? Hay otro método para determinar la localización del proyecto que es por costo. La lógica es donde más barato resulta el proyecto, ahí hacemos el proyecto, ¿entienden? ¿Ya? Pero muchas veces no coinciden. Es lo que ha sucedido aquí del ejemplo, y pongo aquí el ejemplo de la fábrica de leche que les comentaba. Por calificación de puntos salió Santa Cruz y por costo salió Cochabamba, el lado más barato. Ahora, uy, caramba, ¿y ahora dónde lo hacemos? Decíamos, ¿no? El tercero, que se llama factores incidentes o el método de Brown, Gibson y Brown se llama, es el que une los dos anteriores, lo de costos y lo de puntos, y finalmente llega a una conclusión de máxima rigurosidad
para determinar la localización del proyecto. Bueno, esto lo hacemos en Excel, ¿ya? Entonces, nos salimos de acá, ¿ya? Y eso es la teoría en realidad. Entonces, vamos a ir a esos criterios estadísticos de máxima rigurosidad, ¿ya? Para determinar la localización del proyecto. Y eso es matemático, es estadístico. Entonces, no es tan a ojímetro nomás, como decimos tradicionalmente. ¿Listo? Entonces, jóvenes, vamos al recreo. Ya, a ver, en mi reloj son las 6:50. A las 7:05 volvemos ya para hacer ese ejercicio ya de determinación de la localización, ya aplicando 3 métodos distintos, ¿ya? Calificación de puntos por costo y si no coinciden, a unirlos los dos. ¿Listo? Volvemos entonces, 15 minutos y volvemos, ¿ya? A las 7:05.